reconocer a nuestro Dios en adoración, en canto y en expresión de agradecimiento por su bondad, por su grandeza, por su fidelidad. Señor, te damos gloria, te damos honra. Recibe, Señor, la alabanza y el honor de tu pueblo esta mañana. Te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cantemos juntos todos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Bendeciente reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Bendeciente y reina solo tú, como en el cielo. Así como en el cielo, Señor, te adoramos, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Bendeciente reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Aleluya, aleluya. Te adoramos. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor,
nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias, gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Cante gracia, y gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad y nunca fallará. Cante de nuevo, tu amor, Señor. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna, vives en mí. Gracias, Señor, por tu Espíritu que habita en nosotros, Señor, que nos ayuda, Señor, a seguirte y a caminar firmes contigo, Señor. Gracias porque nos das esta vida, vida en abundancia. Te damos gloria, te damos honra y preparamos nuestros corazones para recibir tu hermosa palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice un fuerte amén. Buenos días, familia Cornerstone Latino, y bienvenidos a todos los que nos visiten a esta mañana. Mi nombre es Jesse González y soy pastor de la iglesia Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Iglesia, mire, cambié un poco el background que uso usualmente y regresé a lo normal porque ya estoy yo animado para vernos aquí unidos. Y ya quiero que vayan preparándose mentalmente, ¿verdad? Sé que les hace falta y a mí me hacen más que falta el cuarto, me hacen falta cada uno de ustedes. Y sabemos que los propósitos de Dios son buenos siempre, siempre. Él permanece fiel siempre. Y así que todo lo que Él tenga para su iglesia sabemos que va a ser bueno. Así que cuando sea que nos reunamos, sabemos que va a ser algo muy, muy hermoso. Acabamos de celebrar, ayer se celebró el 4 de julio. Espero que lo hayan pasado bien, aunque estamos en unos tiempos muy, muy raros.
Pero la realidad es que vivimos en un país libre, así que podemos dar gracias y gloria a Dios de que vivimos en un país, si es que está aquí usted en los Estados Unidos, porque sé que están escuchando de otros lados. Pero aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad para hablar el Evangelio libremente, sin que nadie venga y me arreste por hablar, por predicar la verdad de Dios, y porque vivimos en un país libre. Gloria a Dios por eso. Así que puede ser que haya tantas opiniones políticas y todo lo que esté ocurriendo, ok, pero la realidad es que vivimos en un país libre y hay que darle gloria a Dios por eso, porque también no hay que tomarlo por take for granted, no lo podemos tomar por así a lo ligero, porque a veces las cosas no duran tanto tiempo y tenemos que reconocer que somos grandemente bendecidos, hermanos. Y por supuesto que, hermanos, todos estamos orando por cambios personales, cambios en nuestra nación, cambios en nuestras casas, pero para que haya cambio externo tiene que haber cambio interior, ¿verdad? Y tenemos que reconocer eso primeramente, y así que espero que esta palabra de hoy provoque cambio personal primeramente, para poder ser impacto para la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del poder para cambiar, y vamos a ver la historia de iba a decir Enoc, de Esaú y Jacob. Nuevamente, como pienso en inglés, se me va a veces la onda, pero Esaú y Jacob, y esos son los hijos de Isaac, y ellos eran gemelos. Y aunque eran gemelos, eran completamente distintos. Vamos a ver cómo Dios obró en cada uno de sus vidas, pero cada uno respondió diferente al llamado que Dios había puesto sobre sus vidas. Y la meta de hoy es aprender acerca de las cosas que perjudican las bendiciones y las que nos permiten tener las bendiciones de Dios, o a tener las bendiciones de Dios, que aseguran las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Así que preparen sus Biblias en Hebreos 12 y pongan su dedo ahí o pongan un papelito, y recuerden que vamos a regresar a Hebreos 12, pero vamos a iniciar con Génesis 25, donde Isaac, para darles el trasfondo, Isaac y Rebeca tienen a Jacob y a Esaú. Bueno, el orden sería Esaú y Jacob, porque aunque eran gemelos, Esaú era el mayor de ellos, porque fue el que salió primero. Y es una historia muy corta que recibe Isaac recibe sus dos hijos. Cuando nacen, la mamá recibe una palabra de Dios y le dice que el mayor servirá al menor. Entonces sería que Esaú serviría a Jacob. ¿Y qué significaba eso? Tal vez ella en ese entonces no sabía lo que se refería, pero sí lo habla la palabra. Esaú, el mayor, su nombre literal hebreo significa piel de cordero, y otra manera de describirlo es peludo. Entonces, que salió bien peludo el muchacho. Y su hermano se llamaba Jacob, que vamos a ver que el nombre significa, lo digo, no lo quiero decir incorrectamente, pero que era medio tramposo Jacob. Y ahora los muchachos crecen, ¿no? Se van desarrollando y crecen, y Saúl sabemos que era un cazador, y vamos a entrar a la palabra. Pero antes ¿por qué no entregamos este tiempo, encomendemos este tiempo al Señor? Señor, te entregamos nuestras mentes, te entregamos nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Habla a lo más profundo de nuestros corazones, y queremos que provoque cambios, Señor. No solamente queremos ser oidores esta mañana, queremos ser hacedores de la verdad, hacedores de tu palabra bendita, Señor. Queremos actuar en obediencia a todo lo que tú nos llames a hacer, Señor, y decimos sí y amén a este llamado. Así que heme aquí, Señor, tu siervo escucha, tus siervos escuchan, tus siervas escuchan. Haz tu voluntad en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces vamos a estar en Génesis 25 y vamos a iniciar con del versículo 27. Y dice, y crecieron los niños y Saúl fue diestro en la caza. Entonces él era bueno a la cacería. Entonces, y dice que era hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, el papá amó a Esaú, pero porque comía de su casa, de lo que él iba de cacería. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y luego continúa, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. En otras palabras, te regalo el guiso y tú me das tu primogenitura. El patrimonio, que de hecho yo no conocía esa palabra hasta que más adelante fui estudiando, dice el patrimonio o los derechos de la primogenitura. Let me try one more time, una vez más. La primogenitura no es algo tan importante tal vez en esta cultura, tal vez en Latinoamérica sí, sabemos que en otros países sí es, pero en los Estados Unidos, por lo menos en lo que yo he experimentado, no es de tanta importancia y los derechos no son tan, del primogénito no son tan, ya no lo buscan tanto en esos días, pero en ese entonces era muy, muy importante. Y en este caso a Esaú le tocaban los derechos de la primogenitura, pero Jacob los deseó más que su hermano. Y vamos a ver eso en la palabra. Los derechos de un primogénito le ofrecían cosas, bastantes cosas. Les proveían y prometían beneficios muy, muy importantes. Y podemos ver tres aspectos, ¿verdad? La primera era de que cuando el padre fallecía, el primogénito tomaba el lugar del padre, tomaba el lugar de la cabeza de la casa, y él tomaba las decisiones para su familia. El punto 2 era que él habría una doble herencia, o una doble herencia que vendría. En este caso, como eran solamente 2 hijos, el primogénito recibiría 2/3 de esa herencia. Y el punto número 3 es que la primogenitura, el primogénito recibía la más grande bendición, la primera bendición y la bendición más grande antes que el padre muriera. Y vamos a ver ahorita el ejemplo que vemos más adelante con Jacob e Esaú. Y Esaú dice en el versículo 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Pero el hombre era un poquito, medio dramático. Y continúa en el versículo 33 y dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. La palabra no describe muy bien a Esaú, por eso mencioné que fuéramos a Hebreos más adelante, pero no lo describe muy bien. Él tuvo la oportunidad de tal vez ser una persona muy influencial en la palabra, pero no resultó así por sus decisiones. No lo describe como un hombre que tal vez podría haber sido un hombre grande de fe o que hizo grandes logros, pero y si lo ve de esta manera, hermanos, él estaba supuesto, hemos escuchado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, pero si lo vemos como el linaje, cómo hubiera sido Abraham, Isaac y Esaú, pero no resultó así, vamos a ver por qué.
Entonces, y algo que podemos ver también, hermanos, de que antes de continuar, Esaú no fue engañado con la decisión que él tomó. Él simplemente lo hizo por tarado, por tonto, porque simplemente fue por bruto. Él no, por no aguantarse y porque tenía otra expectativa incorrecta, sus intenciones no eran correctas, entonces pues no tomé una decisión impulsiva, por tonto, ¿verdad? Sería como que si alguien viene y me dice, o le dijera a usted, hey, regálame tu casa y toda tu herencia y todo lo que tengas y yo te regalo un tamal. Y tú dices, ay, sí, tengo tanta hambre, ok, pues te la regalo. Y no tiene nada de sentido. Pero el problema es que Esaú reconoció, no reconoció el futuro valor de lo que él estaba entregando. Él simplemente no lo reconoció de esa manera. Y eso hizo una decisión, tomó una decisión permanente para un problema temporario, no sé si temporal, yo creo que es la palabra. Y personas toman decisiones así todo el tiempo. Que en otras palabras, lo que él estaba diciendo esencialmente es, Dios, yo no quiero lo que tú me puedas dar, yo no quiero lo que me estás ofreciendo, yo lo que quiero es lo que yo quiera de ti, lo que yo te pida, lo que tú estás ahí como mi genie, no sé cómo se dice eso, mi mago, no sé cómo se dice genie, pero Dios, yo no quiero tus propósitos, Dios, yo no quiero tu llamado, Dios, no dirijas mi vida, no me digas qué es lo que tengo que hacer con mi vida, no estoy interesado en nada de eso, simplemente dame lo que yo quiero, Señor. Y todavía tenemos la audacia de decirle Señor cuando lo tratamos así. Pero Jacob, en contraste, fue un hombre que lo quería todo, él quería todo lo que Dios le estaba ofreciendo a su hermano, el llamado, las bendiciones, pero en medio de su manera de haberlo hecho, de la manera que él, recordemos que le ofreció a su hermano, hoy brother, te veo que tienes hambre, me das tu primogenitura y yo te doy un plato de comida, un plato de lentejas. Y aunque fue un poco tramposo y medio sinvergüenza y tenía sus defectos de carácter, Dios iba a moldear eso en Jacob, iba a moldear esas en inglés se dice character flaws, esas imperfecciones de Jacob. Ninguno de nosotros, todos estamos en un proceso, ¿verdad? Pero la idea que enfatiza aquí la palabra era de que Jacob amaba a Dios y Dios iba a lidiar con los defectos de Jacob, sea como sea. Y recuerde que al quien Dios ama, hermano, al quien Dios ama, Dios corrige. Si usted es hijo de Dios, usted es amado por Dios y Dios lo va a corregir si usted está obviamente haciendo la voluntad de Dios. Y recuerde también que aquel que empezó la buena obra en ti la completará en el día de Cristo Jesús. Amén. Y toda su iglesia dice amén, porque si usted es parte de la iglesia, usted es alguien que está siendo cada día moldeado más y más como Jesucristo, tratando de hacer la voluntad de Dios cada día más y más como Jesucristo. Y así como se encarga el Señor con nosotros, siendo el mismo Dios ayer y por los siglos, Él también está obrando en la vida de Jacob. Y Jacob, aún en la prueba y el proceso que pasó, recordemos que a él también le pasó lo mismo, porque le salió un suegro medio tramposo también. Recuerda que hizo que se casara, él se quería casar con una de las hijas y luego termina, el suegro le hace una promesa y hace que trabaje para él por unos años y termina él casándose con con la mayor, que es él no quería casarse con ella. Y bueno, le hizo una trampa tremenda y Jacob tuvo que pasar por un proceso también de moldeo, que el Señor lo fue moldeando a él. Pero sí había algo en Jacob que no había en Esaú,
Y él quería la bendición de Dios. Con todo lo que digo, él quería la bendición de Dios. ¿Cuánta hambre tiene usted para la bendición de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para no solamente tener los beneficios de Dios, pero hacer la voluntad de Dios y recibir la bendición de Dios? ¿Okay? Ahora, tenemos que reconocer que la mayoría hemos tomado decisiones impulsivas. Yo he tomado decisiones impulsivas, hemos tomado decisiones permanentes para solucionar problemas temporales, como mencioné hace poco. Y las cosas temporales, hermanos, por eso son temporales, porque van a pasar, por eso son temporales. Hermanos, la soledad va a pasar, la frustración va a pasar. ¿Por qué menciono la soledad? Porque algunos dicen, quiero estar con esta persona, pero es que la amo tanto. Ok, eso, la soledad, o quiero estar con alguien, por decir, quiere tener una relación con alguien, boyfriend o girlfriend, novia, novio, o como sea, y estás tratando de forzar algo, y porque te sientes solo, te sientes soledad, pero hermano, no deje que eso quite la perspectiva del propósito de Dios en tu vida. Hermana, tampoco, no permita que eso te robe de los beneficios y la bendición que hay en la obediencia, en la sumisión a la voluntad de Dios para tu vida. Y la soledad, hermano, pasará, la frustración por cualquier situación va a pasar, los deseos de tus placeres temporales van a pasar. Regalar los próximos 30 años o 40 años, 50 años, entre más se va poniendo más fuerte la situación, entre el regalar los próximos años por los próximos 30 segundos, hermanos, no creo que valga la pena. Mejor pídale sabiduría al Señor, pídale paciencia, pídale paz en el proceso que estás pasando. Pero nuevamente, personas lo hacen todos los días, hay decisiones impulsivas que son tomadas porque no esperamos en Dios y no tomamos el simple rol de rendirnos a Dios y hacer lo que nos pide hacer. Y como hijos de Dios tenemos un llamado ya sobre nuestras vidas de vivir una vida santa, una vida separada para Dios, una vida, que continúo. Y así que todos hemos tomado decisiones tontas. Ahora, ¿por qué será que Esaú lo hizo de esta manera? ¿No? Y ahora vamos a ver en Hebreos 12:15, que nos habla un poco más acerca de la vida de Esaú y nos da un poquito más de entendimiento acerca de esto. Dice Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí Esaú, leímos en la primera parte del verso, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque Esaú se encuentra corto de la gracia de Dios. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. No alcanzó a recibir toda la gracia de Dios. Y él mismo se perjudicó eso. No es que Dios no estaba extendiendo eso, sino que él mismo no permitió la gracia de Dios obrar en la vida como Dios desea hablar en la vida de uno. Y nosotros también hacemos eso con Dios a veces. Cuando la palabra de Dios habla de gracia, hermanos, inmediatamente uno piensa en la salvación, piensa a pensar en la gracia derramada por Jesucristo, que no fue merecida, no fue algo que ganamos, no fue por mis obras, ni por lo bueno que fui. Lo hemos hablado antes, es el poder del Evangelio, que Dios envió a su único Hijo, que para darnos vida, porque nosotros fuimos estamos destituidos de la gloria de Dios y Él envió a su Hijo para que nosotros podamos tener esta vida. Entonces todos entendemos, cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos en esto, ¿verdad? O espero que piensen eso, pero la gracia de Dios es aún más profunda todavía
y en el contexto que estoy hablando ahorita, porque la gracia de Dios es el favor de Dios también sobre sus hijos, sobre aquellos aunque es inmerecido, es extendido posicionalmente para nosotros. Entonces, tanto de lo que Dios nos da a nosotros es simplemente por su gracia abundante. Tanto de todo lo que tenemos es por la gracia sobreabundante y profunda de nuestro Dios. Y Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Él nos da mucho, abundantemente más. Dios es tan bueno con nosotros, hermanos. No menospreciemos esa gracia. Y anyway, continúa diciendo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o de ella muchos sean contaminados. ¿Por qué menciona esto? Porque al inicio, cuando leí en Génesis, no da tanto detalle acerca de la vida de Esaú, y aquí nos da un poquito más de entendimiento a las Escrituras. Y en otras palabras, la amargura, entonces podemos, si la palabra nos está diciendo aquí que había tal vez que la amargura causa esto, pues podemos reconocer que tal vez había esa raíz de amargura en el corazón de Esaú. Y la amargura causa como un cortocircuito en la gracia. Como dije, la gracia de Dios ahí está, sino que nosotros nos cerramos. Cuando estamos guardando raíces de amargura, no podemos producir fruto. La palabra de hecho habla de que si nosotros no perdonamos, pues Dios no nos perdona. Y si nosotros estamos cargando raíces de amargura, no estamos perdonando a personas, no estamos extendiendo la gracia de Dios hacia alguien, a algún ofensor, yo no estoy extendiendo eso. Entonces yo en realidad no he entendido la severidad de lo que Dios me ha quitado, de lo que Dios me ha extendido a mí, de la gracia que Dios ha extendido a mí. Y yo sé que hay situaciones muy difíciles, pero no quita la responsabilidad de nosotros de quitar esa raíz de amargura y entregársela a Dios, porque no nos pertenece a nosotros. Dios no nos dio un yugo para andar cargando así, ¿no? Su yugo es ligero, ¿verdad? Él quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas a Él. Por favor, no cargue esta raíz de amargura, no cargue este rencor, porque te está comiendo, te está robando de las bendiciones de Dios. Y hay personas que están muriéndose literalmente porque están guardando rencor, porque están tan airados con una persona por una ofensa que le hicieron hace años, y que ya han enterrado a personas y siguen guardando rencor, pero no ven fruto en su vida y se frustran y dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da lo que yo, no me da lo que yo esté adorando, el deseo de mi corazón? Yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, doy de mi servicio, sirvo en la alabanza, estoy predicando, doy estudio bíblico. ¿Por qué no estoy viendo el fruto en mi vida? Es porque tal vez hay una raíz de amargura, tal vez hay pecado que uno no ha lidiado y no ha dicho, Señor, perdóname por esto. Perdono a esta persona, pero primeramente perdóname a mí por no perdonar, Señor. Y eso nos pasa, hermanos. Si usted está guardando rencor, tienes una raíz de amargura. Tenés una raíz de amargura en tu corazón que tenés que quitarle. Te lo digo con una urgencia porque te amo y porque Dios te ama y quiere que estés completamente libre. Dios no quiere que nosotros estemos atados, ¿ok? No quiere que estemos atados. No se trata de cuándo debo dejar ir esto. Déjame pensarla, déjame procesar, déjame sanar. Primeramente, obedece al Señor, haz la voluntad de Dios y Él va a traer la sanidad. Tú no eres responsable por la sanidad, solo en el aspecto de que tenés que dejarlo ir. Y Dios, es como que alguien te diga, te voy a sanar la herida que tenés aquí en el brazo. Pero no, es que yo quiero sostenerla, aguántate. Pero el doctor te está diciendo, ok, déjame ponerte la anestesia que te va a sanar el brazo. No, pero es que yo lo tengo bien aquí y estás sangrando y poco a poco te desangraste y te mueres. Y no queremos vivir así, queremos vivir libres. Es un mandato de Dios, hermanos, y por eso lo digo con tanta urgencia. Y si tú estás siendo
Si tú fuiste perdonado por Dios, es esencial que tú perdones a otras personas. Y abandona esa amargura en el altar de Dios ahorita mismo. El altar de Dios es donde usted está de ahí nomás, porque usted está lleno del Espíritu Santo. Usted es una persona que habita el Espíritu Santo en usted. Si usted es un hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu de Dios vive en usted. Entonces usted mismo, ahí donde está, usted puede decirle: Señor, sana esta amargura. En el nombre de Jesús, quito esta amargura y perdono. Decido perdonar, decido hacer tu voluntad, Señor. Y sácala. Y pídele que perdone esa amargura también, ese resentimiento que has guardado de las personas que te han ofendido. Y luego continúa que por ellas muchos sean contaminados. Continúa en el versículo 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Ves? Entonces, como está describiendo todas estas cosas que fueron de perjudicación para la vida de Esaú, entonces dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿no? ¿Se han dado cuenta como a veces, hermanos, este pecado de la fornicación? Y disculpe que estoy pasando tan rápido porque quiero llegar a esos puntos porque hay tantos puntos que tocar, pero como la fornicación en esos días ya es visto como, whatever, ya pasó, ¿verdad? Fornicaron, pasó, es parte de la cultura. Y por si acaso usted no sabía, la fornicación no es igual que el adulterio. El adulterio es cuando hay un pacto entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer, y hubo infidelidad, hubo infidelidad y rompieron ese pacto. Ahora el adulterio es cuando uno tiene sexo fuera del matrimonio, sin haberse casado, y estás teniendo relaciones sexuales con alguien. Pero en esos días, lo explico porque por si acaso alguien no entiende lo que significa eso. Se refiere a la fornicación, se refiere al sexo fuera del matrimonio, pero también es pecado. La fornicación es pecado contra el cuerpo de uno mismo, porque estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, estás haciendo algo fuera del contexto de que Dios ordenó. ¿Y por qué menciono eso? Porque la vida de Esaú menciona de que era un fornicario. Entonces, más adelante vamos a ver en qué aspecto, que la palabra, como mencioné, habla de la fornicación como un pecado contra tu propio cuerpo. Y el pecado sexual, ahorita ya ni siquiera es visto como pecado, pero el pecado sexual es algo tan dañino, es tan destructivo, porque te afecta, obviamente negativamente, porque afecta tu matrimonio, afecta tu futuro, afecta tu habilidad de amar a personas o de amar a tu cónyuge, a la persona con cual estás casado o con cual que te quieres casar, o si estás buscando a la persona. Es difícil encontrar la relación, porque muchos dicen, estoy buscando the one, y en eso también distorsiona tu integridad, afecta tu integridad. Puedes decir, estás loco, eres súper religioso, dígame lo que quiera, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y afecta a nuestra cultura también dramáticamente, porque ha perdido el valor de lo que es un matrimonio. Ya es completamente distorsionado la idea de la pureza de una persona cuando es separada. Y yo lo digo con tanta pasión porque es la palabra de Dios. La razón por la cual un matrimonio, hermanos, no funciona en nuestra cultura, porque es visto ya no es tan importante el matrimonio en nuestra cultura, es por la falta de comprensión de los daños de la fornicación. Esa es una de las razones, es falta de la comprensión de los daños de la fornicación. Es muy, muy dañino.
El número de niños ahorita, hermanos, que están creciendo sin padres, que están creciendo con padres solteros, o madre o padres solteros, o que están viviendo así separados, es astronómico, es muy, muy alto. Y muchos niños y el entendimiento está siendo moldeado porque la cultura, obviamente si usted es un hijo de Dios y usted ha visto, ha reconocido, no es para sentir mal, hacerle sentir mal a nadie, al contrario, el Señor está restaurando, pero a la misma vez tengo que hablar la verdad de Dios porque hay personas ahí que usted tal vez nunca ha visto esto como un pecado y el Señor te está hablando. Él quiere traerte restauración, Él quiere regresarte a sus caminos y quiere hacerte ver claramente su voluntad para tu vida. Y el pecado es tan dañino, hermano y hermana. Okay. Ahora regresando a Esaú, ¿por qué Hebreos habla acerca de la fornicación? Es porque si vemos más adelante, sabemos que se terminó casando con una mujer fuera de su comunidad, por decir. No era una mujer judía y esta estaba supuesto casarse con una mujer que adorara al mismo Dios. No, eso también es tan importante. Algunos dicen, anyway, después lo digo. Sí, se casó fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios le había pedido, lo que estaba ordenado ya para él. Ahora en nuestra cultura es tan fácil decir, that's old school, eso es ya para viejos, esos eran, por eso confunden esa palabra legalista cuando uno está hablando simplemente de la palabra de Dios, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, cómo debemos de vivir, porque quiere bendecirnos, Él quiere darnos, Él quiere que su mano esté sobre todo lo que podamos, todo lo que nosotros hagamos. Y por eso a veces cuesta escucharlo, de que a veces nos hace sentir un poco ouch, pero es siempre con la bendición en mente, con la sanidad en mente. Dios es increíble. Anyway, luego describe la palabra profano, y cuando lo vemos en Génesis 25 no vemos mucho de que decimos, pero ¿cuándo habló algo profano? Y sí se ven a veces cómo era su carácter, cómo reaccionaba, y a veces se lo justifico cómo reaccionó por lo que le hizo a Jacob, pero la palabra nos hace entender algo más profundo. Todas esas cosas de profanidad, de fornicación, eran cosas que estaban perjudicando. Entre más se estaba dejando entrar el pecado en su vida, otros pecados se manifestaban, y así pasa con nosotros, es algo natural. Entre más vas dejando pecados entrar en tu vida, dices, es un pecadito chiquito, y de repente vas abriendo la puerta, y poco a poco ya dejas entrar muchísimas cosas, y ya estás completamente overwhelmed. Se ha llenado tu plato de tantas cosas que ahora ya no sabes cómo lidiar con las situaciones. Y todas esas cosas en la vida de Esaú perjudicaron su habilidad de relacionarse con Dios. Pero Jacob lo hizo. Jacob, aunque nuevamente no lo hizo de una manera con mucha dignidad, pero por lo menos él tenía esa hambre de hacer lo correcto. Incorrectamente, pero hizo lo correcto. Porque dicen en Hebreos 12:17, dice que, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, se está hablando de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo dice la palabra claramente, dice que deseando heredar la bendición. Él no deseaba nada más que simplemente, Señor, dame las bendiciones, dame los beneficios, quiero todo lo que pueda recibir,
pero por favor no me pidas a mí que yo tenga que hacer cosas para ti. No pidas de que yo no quiero tu llamado, nuevamente no quiero no quiero la responsabilidad que me estás pidiendo. Y nuevamente vemos que solamente quería la bendición de Dios, sin él mismo ofrecerse. Y después dice que fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces él se quedó estancado, hermanos, se quedó estancado por el resto de su vida. Hermano, no se quede estancado por el resto de su vida por el placer del pecado, porque el pecado trae placer por una temporada, pero luego literalmente hay infierno que pagar. En inglés dicen there's hell to pay. Y usted no quiere vivir así. No, usted quiere vivir en una vida abundante, usted quiere vivir honrando a Dios. No quiso abandonar su pecado, él simplemente no quiso reconocer que tenía que abandonar su pecado, no quiso. Y a veces nosotros nos estancamos porque estamos de esa misma manera, lamentamos las consecuencias, ¿verdad? Lamentamos las consecuencias, pero no lo suficiente para cambiar la dirección. Me siento mal, es una cosa sentirse mal porque me agarraron, porque me cacharon, como dicen, porque me encontraron con la mano en la masa, como dicen. Pero no sé si a veces son cosas emocionales que a menudo decimos, perdóname, pero no necesariamente estamos pidiendo con un corazón genuino. Yo le he pedido perdón a mi esposa, para dar un ejemplo chiquitito, y a veces estoy ahí sarcástico, like, yeah, okay, I'm sorry. Y ella me dice, eso no fue genuino, no me digas sorry, y le cuento razón, y a veces por mi terqueza, ¿verdad? Pero no le encuentro razón hasta como 10 días después, pero sí le encuentro razón. No, pero sí me entiende, a veces estamos nos ponemos tercos y queremos, y más bien nos enojamos, nos justificamos y y lamentamos, hasta lloramos por el pecado, pero no es que lo voy a dejar, es que simplemente me encontraron, ok, no hice lo correcto, pero voy a seguir haciendo lo mismo, en vez de dar esa vuelta en U. Es un lamento sin arrepentimiento, hermanos. Segunda de Corintios 7:10, escucha lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo voy a leer nuevamente. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, puedes tener una reacción emocional, estás respondiendo emocionalmente a algo que el Señor te está revelando, pero no quiere decir que hayas producido cambios en tu corazón en realidad interiormente. No han visto cambios genuinos, ¿verdad? Y en la historia de Isaac, que nos cuenta de que ya Isaac está en cama, en la que estamos leyendo, Isaac ya está en cama, está por morirse y dice, ok, ya llegó la hora para la bendición, llama a Esaú y le dice, quiero que me cocines un venadito, así de esa carne de venado que cocinas tú tan rico. Y se va el brother y se va a buscar el venado. La mamá de Esaú y de Jacob, la esposa de Isaac, le avisa a Jacob, hey, tu papá ya está listo para dar la bendición. Y tiene que saber que en ese entonces también Isaac estaba ciego, entonces él no podía ver bien, entonces todo era por sentir o por tacto o por olor.
Y lo que hizo, que lo engañaron y su mamá ayudó a Jacob vestirse con piel de oveja. Recuerde que la traducción hebrea del nombre de Esaú era piel de oveja, porque era medio peludo el hombre. Entonces se acercó pretendiendo ser su hermano. Jacob se acercó a su papá, pidió la bendición, y resulta de que luego se entera el hermano. Está una novela excelente esta historia. Pero resulta que engaña a su papá y le da la bendición, y el otro está con el corazón roto porque, ¿por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y cuando Esaú se entera, se puso a llorar que su hermano le había robado la bendición. Pero en realidad a él no le importó, nuevamente, no le importó el patrimonio, no le importó la primogenirosidad, sino que le importó más la bendición, nuevamente, los beneficios de la bendición. Y cuando Jacob lo quería todo, él quería todo lo que tu papá tenía que ofrecerle. Y entonces no fue un lamento con arrepentimiento de parte de Esaú. Y recuerden la historia también del joven rico. Si recuerdan cuando Jesús le habla al joven rico y le dice qué tengo que hacer para engendrar el reino, y el Señor le da las instrucciones, y dice en el versículo 10, le dijo, deja todo, dáselo a los pobres. ¿Y qué fue la respuesta del hombre joven rico? Cuando en Marcos 10:22 nos dice, después de que Jesús le habló, le dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre quería todas las riquezas, quería todos los beneficios de Dios, pero no quería hacer la voluntad de Dios. No quería simplemente tomar el paso, decir, ok, Señor, me rindo a hacer tu voluntad. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Y Jacob, on the other hand, en otra mano, Jacob, por el otro lado, deseó lo correcto, con defectos y todos, por muy tramposo que haya sido, pero deseó lo correcto, deseó la bendición de Dios, y por eso fue que se convirtió de Jacob, el tramposo, se convirtió en el hombre, se convirtió en Israel, que es príncipe con Dios. Recuerde, yo creo que lo hablé hace unas semanas, hablé acerca del nombre de Jacob, cómo Dios cambia nuestro nombre y que las palabras tienen poder, y Dios cambió el nombre de él a príncipe de Dios, a Israel. Y que si te va Israel Molina para que escuches, dice, príncipe con Dios. El punto de todo esto, hermanos, es para que reflexionemos. Ya casi estoy llegando a la conclusión, pero el punto de todo eso es que es muy fácil pasar nuestra vida buscando la bendición de Dios. Señor, bendíceme. Señor, arregla mi situación. Señor, arregla mi carro. Señor, arregla mi casa. Señor, arregla mi esposo, mi esposa. Señor, arregla mi salud. Estamos pidiendo y pidiéndole. Y qué rico poder saber que podemos ir a Dios y pedirle esas peticiones, pero Dios es más que nuestro genie. Dios, en lugar de decir, Señor, dame, mejor decir, Señor, ¿qué deseas de mí? ¿Qué deseas de mí? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi llamado, Señor? Heme aquí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Y será que a veces no nos importa en realidad lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Será que a veces simplemente lo pasamos por, no, thank you, God? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted para Dios en estos tiempos? Y usted diría, estoy en cuarentena, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Le has preguntado en realidad a Dios? Dios es el Dios del universo, y Él ya tenía un propósito para usted, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya tiene algo planificado, algo planeado para usted. No es ignorante de lo que estamos pasando en este momento. No pongamos límite al Señor de esa manera.
Mejor démosle la oportunidad, démosle la... Suena raro decir la palabra oportunidad, pero dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Mejor rindamos nuestros corazones, estemos atentos, abandonemos las raíces de amargura, abandonemos las cosas cual ponemos como excusa, que nos están robando la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo empezamos? Si uno dice, pero no escucho lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, empieza con el simple hecho de abandonar las cosas que te están llevando a una vida pecaminosa si es que estás viviendo en pecado. Si estás viviendo bajo la atadura de que, una cervecita de aquí no me hace nada. De todos modos crece en la... Es planta de Dios, ¿no? Estamos bien, bro, no te preocupes. No, si tú tienes el Espíritu Santo y Dios está hablando y te dice, quiero que abandones esto, no es, ok, Señor, voy a esperarme, déjame hasta que yo sienta. No espera que Dios te diga, Dios ya te dijo. Tú ya sabes cuál es la cuestión. Uso ejemplos porque son cosas que yo personalmente viví. Entonces, yo traté de justificar todo, pero no fui libre hasta que reconocí de que eso fue algo que me estaba atando. Sí, pero tu vida es muy diferente. No, la voluntad de Dios es igual. ¿Cómo nos lleva, el proceso que nos lleva individualmente? Eso sí es individual. Pero de que Él quiere que tú seas libre, ciertamente libre, eso es la voluntad general del Señor, pero tú requiere que usted se arrepienta, que usted llegue a un reconocimiento primeramente de que sí no estás honrando a Dios y de que querés hacer la voluntad de Dios, y mejor decir, Señor, perdóname, estoy luchando, ser transparente con Dios, estoy luchando con eso, pero Señor, ayúdame, y no permitas que el pecado te robe de la bendición de Dios, hermanos. ¿Por qué no tomamos ese tiempo, el extendemos? Sé que es una palabra un poco fuerte, pero todo esto es en amor, no es con ninguna crítica, y simplemente obedezco lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos hoy. Hablarnos porque todos formamos parte de la iglesia y todos estamos en un proceso de crecer y honrar a Dios, ¿verdad? En ese momento quiero extender esta oportunidad y pedir arrepentimiento, arrepentirnos delante del Señor y decir, Señor, gracias por extender tu gracia, Señor. Señor, te pido que me perdones por no pedir tu voluntad de mi vida, Señor, por no hacer tu voluntad de mi vida. Señor, te pido que me perdones por haber perseguido el pecado y por haber amado las cosas de la carne más que a ti, Señor, los deseos de mi carne más que a ti. Te pido perdón, Señor, y te pido que me restaures en este momento, Señor. Quiero hacer tu voluntad de ese día en adelante. Soy tu hijo y escucho tu voz hablándome en este momento, Señor. Me arrepiento delante de ti y te doy gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar cuando nosotros y lavarme de toda maldad, de todo pecado, Señor. Que lo prometes en tu palabra, Señor. Recibo tu perdón, recibo tu libertad. Señor, perdóname por no haber perdonado, Señor. Perdóname porque he guardado rencor y no he dejado que tú tomes las riendas, Señor, en mi vida. Señor, sana esas heridas que solamente tú puedes sanar, Señor. Restaura esas relaciones que solamente tú puedes sanar. Señor, perdono a mi ofensor, así como tú perdonas nos perdonas a nosotros que te hemos ofendido, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, que llega más profundo de lo cual nosotros entendemos en nuestras mentes tan finitas, Señor. Señor, ayúdanos a crecer en relación contigo
a través de la obediencia, a través de la honra a ti, Señor, y recordar que nuestra posición en ti, Señor, es que somos hijos del Dios viviente, que fuimos comprados por un precio, Señor. Queremos crecer más y más enamorados de ti, Señor. Ayúdanos a reflejar ese amor también al mundo que te necesita, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que el Señor traiga restauración, que le traiga sanidad a su corazón. Si es, como mencioné en la oración, si usted ha guardado rencor, ahorita entrégueselo al Señor. Eso no le pertenece a usted. Usted es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si usted recuerde, usted dejó eso en el pasado. Eso ya no le pertenece a usted. Deje que el Señor obre en su vida, que el Espíritu Santo traiga sanidad y restauración. Dios me los bendiga. Los amamos y nos vemos muy pronto. Love you guys. Bye.